ningún lado, la política se vive como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas, bienvenidos a una edición más de Mesa Revuelta. Como cada martes les saluda Josimar Mesh, deseándoles que tenga el mejor de los días, el mejor inicio de este día martes, ya en el mes de mayo, ya en el quinto mes del año, que rápido se va el tiempo, pero bueno, estamos aquí como siempre en Mesa Revuelta para abordar diferentes temas. Recuerde seguirnos a través de nuestra transmisión en vivo a través de Facebook, NSS Campeche, ahí nos puede dejar sus comentarios, sus likes y compartir esta y otras transmisiones que se realizan de los diferentes programas que conforman el Núcleo de Comunicación del Sureste. Y también recuerde, pues estamos en los diferentes sistemas operativos Android y iOS, ahí para que descargue la aplicación de NSS y se mantenga informado sobre todo lo que acontece en nuestro estado de Campeche y por supuesto en el país, además de los diferentes programas que ahí podrá escuchar a través de las estaciones que conforman el núcleo. Darle la bienvenida a quienes ya nos acompañan en esta Mesa Revuelta, saludar y darle los buenos días a Ana Gabriela Sánchez Preve del Partido Revolucionario Institucional, que ya nos acompaña. Buenos días. Buenos días a todos, buenos días a quienes nos escuchan en casa o en sus autos. En donde anden. Buen día. También saludar a Nelly Márquez Zapata del Partido Acción Nacional, que ya nos acompaña. Buenos días, Nelly. Buenos días y un saludo a todos. Y José Segovia Cruz del Partido de la Revolución Democrática, que ya nos acompaña. Buenos días. Bueno, hoy tenemos mucho de qué hablar, hay muchos temas, conforme se vayan integrando más panelistas los iremos presentando, pero pues sin duda algo que ha dado mucho de qué hablar en recientes horas y días fue pues la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador en defensa de los legisladores afines a su gobierno y en particular a los senadores que el fin de semana pues aprobaron en una sesión de madrugada y sin la presencia de la oposición un paquete de leyes relevantes para el gobierno federal. El presidente López Obrador rechazó que las senadoras y senadores de Morena y sus aliados del PT y el Verde y también del Partido Encuentro Social pues hayan incurrido en alguna ilegalidad al aprobar fast track las modificaciones dispensándolas de trámites en comisiones. El presidente expresaba que lo otro que no quieren aceptar es que hay una mayoría calificada, no hay mayoría calificada, que es lo que se necesita para una reforma constitucional, pero sí hay una mayoría simple, la mitad más uno, que es lo que se necesita para reformar una ley. Entonces, ¿dónde está la ilegalidad? Fue lo que cuestionaba el titular del Ejecutivo, que rechazó pues las comparaciones y los señalamientos hacia la llamada Cuarta Transformación por actuar igual o como lo hacían en la época de las mayorías priistas. Insistió en que ellos no hicieron lo mismo y que no son iguales, que esto que sucedió, pues pasaron a comisiones todas estas iniciativas en beneficio de la gente, se discutieron donde se tenían que discutirse, en la instancia correspondiente, pasaron a la Cámara de Diputados y ahí se aprobaron, después pasaron a la Cámara de Senadores, pero ahí los senadores y las senadoras de oposición, pues se tomó la tribuna para ya no permitir que se aprobaran las iniciativas y no hay ninguna de esas reformas que se parezca a lo que hicieron cuando aprobaron la reforma fiscal para aumentar los impuestos. Parte de lo que expresó el presidente López Obrador, entre las reformas que se aprobaron en esta sesión, pues se habla mucho del tema del ejército, en donde pues otro de las aprobaciones señala que una derrama estimada de poco más de 24,400 millones de pesos que pues obtiene el turismo en el país, pues este sería ya un 80% entregado a la Secretaría de la Defensa Nacional, que además pues les otorgaron el control del espacio aéreo y la operación indefinida del Tren Maya, más esta entrega del 80% de los recursos del derecho de no residente, un impuesto que el año pasado pues dejaba esta cantidad de 24,000 millones de pesos, y entre otras situaciones como la desaparición del INSABI y pues este paquete de leyes que ha dado mucho de qué hablar en recientes días. Alberto Kutzkan, buenos días y bienvenido a esta Mesa Revuelta. Buen día a todos. Bueno, Nelly, ¿qué opinas sobre todo este tema que bueno ha generado mucha controversia, sobre todo por la ausencia de la oposición en esta sesión? Mira, yo creo que ahorita que te escuchaba, digo, desde ayer que vimos los temas que íbamos a hablar hoy, pero ahorita que te escuchaba decirlo, creo que dentro de muchas cosas, porque este es un tema muy largo, es la mentira consistente de Andrés Manuel López Obrador. Uno, cuando él no tenía mayoría en el Congreso, que no era presidente de México, decía
que los que tenían mayoría hacían y deshacían y lo criticaban. Hoy él hace exactamente lo mismo. O sea, cuando le tocaba a él, cuando era contra él, todo está muy mal. Hoy que lo tiene diferente, así debe de ser, ¿no? ¿Cómo criticó que desde Fox, que me pareció incorrecto desde ese entonces, sacaran a los militares a las calles? Pero fue durísimo con eso. Hoy no nada más los está sacando más a la calle, les está dando mucha más responsabilidad, sino que les está dando demasiado recurso. Y eso para mí, todos los temas son importantes, muy complicados, pero este tema del ejército me parece sumamente, extremadamente fuera de lo que podamos entender las generaciones que estamos de antes y después, de nosotros, de los que vienen. O sea, es terrible. Claro. Es terrible lo que está haciendo con el ejército, porque lo que estoy viendo es algo que tiene muchísimo que no pasa en México, no pasaba y que puede pasar. Y es que en la próxima elección, si las cosas no se dan como él quiere, con el ejército no sé qué pueda hacer. E inclusive, si se da como quiere, empiece a ver. Todos los asuntos de la sociedad civil tienen que ser en seguridad y en controles y en orden con mandos civiles. Por eso hay una policía, y esto es a nivel mundial, y no un soldado. Los soldados son preparados para otras cosas, para defender a la nación de extranjeros, para defender a la nación de invasores. Y los preparan para defenderlos alto. No haces alto, ¡pum! ¿Qué pasó en Calakmul? Por eso lo estoy diciendo. Y sucede en tierra, muy grave, está sucediendo en tierra, pero también los que tenemos alguna responsabilidad en el mar, está sucediendo en el mar. Supuestamente hay una guardia costera, y digo supuestamente porque es un marino que cuando le da la gana se autonombra que es guardia costera, y como guardia costera hace y deshace con las embarcaciones en alta mar, pero su mando es militar. Ahí es donde me parece, y no me quiero perder los demás temas, pero de veras a los que nos están oyendo, de veras se los digo, es gravísimo lo que está pasando. Pero además, lo otro gravísimo es que el presidente miente. A lo mejor tuvo o tiene mucha razón de muchas cosas que hay: pobreza, desigualdad, mala educación, mala salud, que está peor con él. Todo eso es verdad, es cierto. Pero él ha mentido de cómo decía las cosas antes a cómo hoy las está haciendo como presidente de la República. Y me alargo con lo último. ¿Okay? El sistema de salud malísimo, ahí lo pasaron desde antes. Todo el mundo se quejaba, hoy se queja más. Seguro social, todo el mundo se quejaba, ahora se queja más. Y ahí van a mandar a la salud. Me parece que el Seguro Popular sí tenía, le faltaba, pero sí tenía desde que inició un proyecto y un programa muy bien planteado para que hoy estuviera en otras condiciones el Seguro Popular, que desapareció. Y miente. Ese es el problema del presidente, que miente constantemente. Entonces, si miente constantemente, regreso a lo de los militares. Cuidado. Le están dando demasiadas atribuciones y demasiadas responsabilidades a los militares que no debe de ser. Los militares son para defender al país del enemigo externo, del invasor externo, no para que salga a hacer represión a los ciudadanos, ni mucho menos a matarlos. Muchas gracias, Nelly. Sí, entre las cosas que se asignaron al Estado, por ejemplo, las vías férreas pues, estarán de manera permanente, y pues el Tren Maya quedaría también en manos del Ejército, además del tema de aeropuertos, que ya también está bajo control del Ejército mexicano, y pues también el tema de los puertos, que igual
prácticamente ya Y todo está en aduanas. mano de ellos. Ana Gabriela, ¿qué opinas al respecto? Antes de pasar contigo, Ana Gabriela, César González de Morena, que ya nos acompaña. Buenos días, César. Buenos días, Yoshimar. Buenos días a todas y a todos. Ahora sí, Ana Gabriela, ¿qué opinas? Mira, sobre estos realmente creo que todo lo que sucedió ese viernes negro, porque realmente fue un viernes negro para México que nunca se había dado, es una realidad, nunca se había dado de esta manera, de esta forma, cómo se suscitaron las cosas, cómo quien tiene hoy la mayoría simple, forzada además, porque forzaron a esa mayoría en ese momento para poder sesionar, se movieron de sede, o sea, todo fue con toda la premeditación, alevosía y ventaja, movieron la sede, obligaron a una senadora que estaba representando a México en Europa y le obligaron a renunciar desde Europa para que entrara su suplente y pudieran tener el quórum. Bueno, hicieron unas cantidad de situaciones para que pudieran ellos sesionar en una sede alterna sin que la oposición estuviese presente, sin que la oposición tuviera conocimiento. Al llegar ellos a la sede alterna, una diputada de la oposición estaba presente en el salón de sesiones y se movieron al patio y así en el patio hicieron sus... Bueno, realmente es de verdad vergonzoso para México cómo se dio esa situación. Si bien ellos tienen la mayoría simple y ellos con esa mayoría simple pudieron hacer la aprobación de todas estas leyes, todo el proceso legislativo estuvo violado, todo el proceso legislativo en donde está la Gaceta, donde se pasa a comisiones cada una de las leyes para que se haga todo la argumentación y se discute en comisiones para que se llegue a acuerdos. Recordemos que las cámaras de tanto de diputados como senadores son lugares para llegar a acuerdos, en donde siempre van a haber diferentes formas de pensar o diferentes formas de ser o de actuar de cada una de las fracciones parlamentarias o de los grupos parlamentarios, y que realmente para eso están, para discutirlo, para tratar de llegar a un acuerdo y sacar lo mejor para México. Pero cuando tú estás haciendo algo por tus pistolas, sin ni siquiera tomar en cuenta a la oposición, sin ni siquiera avisarle, sin ni siquiera solamente porque tienes una mayoría, pues allá no hay ni democracia, allá no hay tomar en cuenta a todos los representantes de todos los partidos y a todos los representantes que representan a una buena parte de los mexicanos. Entonces realmente fue una situación deplorable, fue o sea, se aprobaron muchísimas cosas, algunas quizás no tan relevantes o tan importantes, algunas pudieran ser asertivas porque ya estaban sobre la mesa, pero desaparecer el INSABI que ellos mismos crearon, que obviamente no dio resultados y que además desgraciadamente acabó con un seguro popular que sí era seguro y que sí era popular, a pesar de cuántas veces el presidente dijo lo contrario. Crea un INSABI que ahora después de 4 años y medio se da cuenta que fíjate que siempre no funciona y entonces lo traslada para el Seguro Social. O sea, realmente, y créeme, que sin análisis, sin fundamentos, sin planeación, sin nada, o sea, sacado de la manga. Y el hecho de darle el poder que le están dando al ejército, ya tienen los puertos, ya tienen las aduanas, ya tienen los aeropuertos, ya tienen ahora el Tren Maya, ya tienen la mayoría de las construcciones, les están dando muchísimo poder, los recursos que les están aumentando para que tengan, les están dando muchísimo poder, y sí coincido que yo creo que es un foco rojo, ya lo he yo comentado. Hay que estar muy pendiente de eso porque sí es un foco rojo. El CONACYT y lo mismo, prácticamente desaparecen las becas para los estudiantes, para los que quieren aspiracionistas, como dice el presidente. Desaparecen las becas y cambian muchísimas las reglas del juego. Realmente es algo que fue deplorable. La ley minera que incluye, o sea, que obliga a los consensos y a las consultas indígenas por quienes están afectados, exactamente, o sea, no se hizo absolutamente nada, simplemente fueron y en 2 horas y media, creo, todo fue sí, por órdenes del presidente. Claro. O sea, la división de poderes
desapareció totalmente por orden del presidente y seguro después se fueron a ver a Rosalía. O sea, realmente es algo que debe de llamar... ¿Quién es Rosalía? El concierto que hubo en el Zócalo. El concierto que hubo en el Zócalo al mismo tiempo. Entonces, realmente los partidos de oposición, los partidos que gratuito. Betito? ¿Qué Por fue cierto Betito? que fue gratuito, ¿eh? Pero fue en otro momento eso. No, fue ese día. ¿Cómo se El llama? viernes fue lo de Rosalía, es cierto. ¿Y los senadores fue el domingo? No, fue el fue viernes. viernes. pasado. Sí, entonces, En la madrugada. obviamente por eso. Bueno, A lo mejor alcanzaron el final. fueron a ver al presidente, luego a Rosalía y luego se fueron a... Ajá, no sabemos el orden, pero de que oyeron a de que fue el... Rosalía. Pero bueno, realmente todos los partidos de oposición están en el mismo tenor de hacer todas las acciones de inconstitucionalidad, o sea, presentar todos los amparos, impugnaciones o lo que fuese necesario ante la Suprema Corte por todas estas irregularidades que se dieron ese día. ¿Cómo puede sesionar la Cámara de Senadores sin la presencia de la oposición? O sea, sí está bien que son mayoría, pero no hay toda la legislación para las sesiones, hay toda una legislación para los procedimientos legales en las cámaras de diputados, senadores, las locales, hay todo un proceso legal que se debe de seguir y se lo pasaron por... Entonces, definitivamente fue una farsa y obviamente pues todo o sea, algo de lo que, como bien decía Nelly, algo de lo que se quejaron en muchísimas ocasiones anteriormente, lo están haciendo peor, no igual, peor, porque si antes se hacían las discusiones, se hacían todo el proceso legislativo y al final del día la mayoría en su momento aprobaba las cosas, aunque la oposición no quisiera y siempre se quejaban, ahora ya ni siquiera lo discuten, ya ni siquiera lo pasan a comisiones, ya ni siquiera, simplemente lo presentan y lo aprueban y ya ni siquiera llaman a la oposición para que esté presente y haya un debate cuando menos, o cuando menos para que supieran de qué se trata, para que lo lean y puedan hacer algunas modificaciones y aprobarlo o no en base a las modificaciones. O sea, no hubo absolutamente nada, fue un viernes negro y muy lamentable para México. Un retroceso triste y lamentable para México. Muchas gracias, Ana Gabriela. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos para continuar platicando y escuchar a nuestros demás panelistas. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Bien, ya estamos de vuelta para continuar platicando con nuestros panelistas sobre estas reformas que fueron aprobadas el fin de semana y que, bueno, han generado mucho de qué hablar, ¿no?, por parte de los diferentes partidos políticos y también actores políticos. Beto, ¿qué opinas sobre este tema? Sobre todo, pues, que muchas cosas que se crearon en este gobierno desaparecieron, el caso del INSABI. También se hacen modificaciones al CONACYT, que es algo que igual el sector ha estado señalando ciertas cuestiones que consideran que podían frenar el desarrollo de proyectos. Y pues lo del ejército, que bueno, toma control de muchas cosas. ¿Qué opinas, Beto? A ver, Se está preparando todo yo creo que vayamos un poquito a para hacer, un autogolpe de Estado. vayamos a hacer un poquito de historia, creo, política. La política es cíclica. En el año 2000, la gente vota en contra después de 70 años de un gobierno que había decidido todas las cosas en el país de manera única. O sea, la mayoría del PRI era abrumadora y ahí estábamos los del PRD cuando yo estaba en el PRD, ahora ya no estoy, hace 5 años. Ahí estaba el PAN, ahí estaba el PT, ahí estaban todos los partidos de oposición, lo mismo, tomaban la tribuna y el PRI sesionaba en sedes alternas Es y correcto. decidían todo lo que querían así. Aquí pasó una vez, ¿no te acuerdas? Claro. La reforma energética. Se aprobó en el correcto, centro de es convenciones. correcto. 20 años después, No citaron a la oposición tampoco. 20 años después, volvemos a ver la misma historia, pero con actores diferentes. Pero el presidente criticaba eso, que hoy hizo. A eso voy.
Ahora Morena con su mayoría dijo, decido lo que yo quiera, claro, con la autorización del señor presidente. Al presidente con eso del desmayo aprovechó para su desaparición y movió, así como en el fútbol, la marca hacia otro lado para ver si el presidente estaba bien. El presidente tuvo un problema de salud. Cerebrovascular. Pero ahí quedó. Guiñito. Pero lo importante se estaba dando en la Cámara de Diputados y Senadores. Porque ahí en la Cámara de Diputados, como ya se iban los diputados, le dijeron, a ver, en la madrugada, esto es lo que hay que aprobar y que se necesita aprobar. Entre esos estaban cosas muy importantes para el país que no leyeron los diputados. O si lo leí, hay cosas que no se pueden leer en 20 5 minutos o en así una hora. Y hay quienes tampoco lo leen, aunque se los den con tiempo. Esa es Ellos otra nada más cosa, están muy Claro, aparte. porque no saben leer y por otras no lo entienden. Y luego, ¿qué pasó? Había cosas que se tenían que aprobar en la Cámara de Senadores muy importantes. Y veamos, nos estamos yendo por el lado más flaco de las reformas que se aprobaron. Reformas que no son constitucionales porque recordemos que el último día chamaquean en la Cámara de Senadores a la oposición. Eso hay que ponerlo en contexto. Se reúne la Junta de Coordinación Política con el senador Ricardo Monreal y le dicen, a ver, vamos a aprobar la agenda del día. Lo de la agenda del día estaba aprobar a la mesa directiva Y se va a quedar. de la permanente. Vamos a aprobar al comisionado del INAI. Ahí empezó el problema. Y luego todo el paquete que se supone se iba a discutir. Se aprueba las dos primeras cosas. Se votan. Se votan, Las dos. se aprueban primero la de la mesa directiva. Y cuando dicen que se va a aprobar el comisionado del INAI, Morena se echa para atrás. El PAN toma la tribuna junto con otros senadores y se corta la sesión. Entonces, en ese momento, aprovecha Morena para decir, bueno, no hay condiciones para continuar la sesión, y agarran, y como los pollitos en fuga, fueron a hablar al Palacio Nacional, porque así fue. ¿Alguien me puede desmentir eso? Nadie. No, fueron a decir al presidente, oye, ¿qué hacemos, presidente? Está muy sencillo. Tenemos nuestra mayoría, legislemos, porque la ley del Senado, reglamentaria, dice que se puede sesionar en cualquier sede una vez que decidan los instalados. Que se vote. Y entonces, pues se aprobó lo que el presidente quería, entre esas, que me parece lamentable, ya lo dijeron ustedes, la desaparición del INSABI. La desaparición del INSABI, Instituto de Salud para el Bienestar, no es nada más la desaparición del instituto, sino todo lo que tiene atrás. Cuánto dinero se invirtió para la creación, que era una de las banderas del señor presidente, que nos dijo, recordemos sus palabras, que él iba a crear un sistema de salud mejor o igual que el de Dinamarca. Es que no lo conoce. El de Dinamarca, pero en Dinamarca hay un pueblo que está ahí por Michoacán, ese, donde salud de la pésima. Bueno, allí hay un montón de recursos que se destinaron para la compra de medicamentos, todo y lo iban a controlar. Y quitaron el Seguro Popular con una bandera que tenía el presidente y los de Morena. Lo digo con todo respeto. La bandera era que ni era seguro ni era popular. Y pegó. Es así que ganaron. Y entonces vienen y desaparecen el INSABI. Ese es uno. Pero lo que trae el INSABI de dinero que se invirtió, ¿a quién hay que rendirle cuentas? Ya desapareció. Tan es así que luego vienen y quieren desaparecer o quieren modificar, porque no desaparecen al CONACYT, pero modifican al estilo nueva a 4T. Lo que ellos creen que es necesario, meterle lo del humanismo, cuando es un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que ha dado resultados no solo a nivel nacional, sino internacional. Ha creado muchos investigadores que han dado brillo a México en la cuestión de investigación. Lamentable. Otro, y termino con esto para que no se vea como un tuit. Tu hilo de Twitter. Creo que darle todo el control a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Marina nos está poniendo en un riesgo grave. ¿Por qué?
Porque primero, la gran cantidad de dinero que está manejando la Secretaría de la Defensa Nacional es un dinero que se maneja bajo el contexto de Confidencialidad. confidencialidad y además de seguridad nacional. Entonces, por eso vuelvo a un tema. No quieren aprobar al 5º comisionado del INAI para que siga la opacidad. Y el otro día había un asunto de discusión con el diputado César González, de que no era importante que funcionara el instituto con las comisiones o que sesionaran. Sí, sí es importante. Porque aunque tú tengas acceso a la Plataforma Nacional de Información y Datos Personales, si a ti te rechazan una petición en uno de los órganos o una instancia del INAI, se reúne la comisión o los comisionados para decir, bueno, a Pepe le rechazaron esta información, ¿qué decidimos? Tiene razón Pepe. Entonces obligan al INAI a esa información, pero como en este gobierno, desgraciadamente, y con toda la pena que me da, porque yo apoyé al señor presidente para que llegara, la opacidad es lo que está viviéndose en México. Porque además, ¿por qué sirve la opacidad? Porque ahí está Segalmex con 15,000 millones de pesos de daño al erario. Ahí está el tema de la migración con 40 muertos, donde ratifican al director del Instituto de Migración, y el dinero del INSABI, que estamos hablando de casi 6-7 mil millones de pesos. Todo ese dinero, ¿a dónde está? Y todo lo que ya hubo antes también. Esos son ejemplos que pongo. Entonces, lamentable, muy lamentable para México, pero, vuelvo a insistir, la política es cíclica. Ya llevan 4 años y medio de gobierno y vamos a ver lo que viene en el 24 y en el 30. Claro. Muchas gracias, Beto. César. Lo primero que me gustaría decir muy claramente a las y los campechanos es que el CONACYT no desaparece. Porque venía escuchando una entrevista del líder parlamentario local del PRI, en donde justo le preguntan, me parece que una reportera, que qué opinaba de la desaparición del CONACYT. Y él responde, ¿no? Que es lamentable, que es muy triste. Me parece que es importante decirle a la gente que no desaparece el CONACYT. Creo que ha quedado muy claro con las intervenciones de las y los compañeros. Sin embargo, es importante insistir en que no desaparece y sí se agregan las humanidades, porque nosotros creemos justamente que las ciencias que están dentro de la rama de humanidades, como lo puede ser la psicología, por ejemplo, como lo puede ser la sociología también, por ejemplo, son importantes también en la investigación, en el desarrollo tecnológico. Me parece que es fundamental, es algo que no considera el CONACYT. Y hay otros mitos y realidades en torno a lo que se reformó en el CONACYT, ¿no? Que ahora cambia de nombre. Bueno, eso por un lado. Por el otro, me parece que hay que hacer una serie de precisiones. Nosotros ya conocemos también el discurso de la oposición, que aquí en esta mesa claramente está muy reflejada, con 4 miembros de la oposición y solamente un miembro de la Cuarta Transformación. Eso me parece que ante el discurso y el tiempo en radio, pues es mayoritario, ¿no? Hoy sí que aquí nosotros en la radio somos oposición ante la mayoría absoluta de la oposición en radio. Pero reiterando el tema, me parece importante decirle a la gente que no hubo ninguna reforma aprobada ni por la Cámara de Diputados ni por la Cámara de Senadores en perjuicio de la gente. ¿Y a qué me refiero en perjuicio de la gente? Por ejemplo, nosotros recordábamos, muy importante decirlo, también el presidente lo señalaba, cuando en lo oscurito, cuando en sedes alternas, cuando con la policía y a veces hasta los militares rodeaban el Senado de la República, rodeaban la Cámara de Diputados, aquí en el Congreso local, un servidor es muy joven, pero yo todavía recuerdo porque un servidor fue a manifestarse al Centro de Convenciones de Campeche cuando estaban aprobando la reforma energética por los diputados locales. Entonces, ahí ni siquiera le avisaron a la oposición, ni siquiera le avisaron a la oposición, ni lo citaron, ni mucho menos. Y sí, la reforma energética sí fue en perjuicio de las y los mexicanos, de las y los campechanos, por eso tenemos justamente precios tan altos en las gasolinas. Pero regresando un poquito al tema, se habla aquí justamente hablamos un poquito del CONACYT, otra de la cual se habló también es la ley minera, ¿no? Que a mi parecer
y desde un punto de vista de derechos y de justicia social, me parece que era importante que se aprobara la ley minera, porque nada más para hablar un poquito y no entrar en discusión a fondo, la ley minera justamente lo que viene a hacer es proteger a las comunidades, del atraco de las empresas que muchas veces son extranjeras, que sustraen justamente nuestros recursos primarios, por supuesto dentro de la minería. Lo que antes de la aprobación de la ley minera sucedía es que las empresas extranjeras, quienes tenían las concesiones para explotar las minas, podían hacer y deshacer en las comunidades, podían tomar todo el agua que se les diera la gana, podían explotar las tierras sin pedir permiso ni mucho menos, porque así estaba la ley. Y en un acto de justicia social recogido de demandas ciudadanas por parte del presidente, es que justo manda esta iniciativa de ley minera. Por eso era tan importante que se aceleraran los tiempos en el Senado, porque justo estuve en el Senado de la República junto a 15 estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales esa semana que se estaban discutiendo las cosas en el Senado de la República, y había muchos comentarios de que iban a llegar las empresas extranjeras justamente, no solo a manifestarse, sino a empezar a comprar a los senadores de la oposición, porque era importante que no se aprobara porque iban a perder sus privilegios. Eso por un lado. Por otro, me parece que hay reformas que se aprobaron y que son justamente en beneficio del pueblo como las anteriores. Una de ellas, por ejemplo, es la reducción de la edad de las y los jóvenes para ser diputado o diputada federal de 21. No fue propuesta del PRI, ¿no? No, esa fue una propuesta de la diputada Andrea Chávez, en donde se reforma los artículos constitucionales 55 y 91 para reducir la edad mínima para ocupar los cargos a diputado y de secretario o secretaria de Estado. Eso me parece a mí que es un avance fundamental en la representación democrática que podemos tener las y los jóvenes, y nosotros desde lo local también haremos lo propio para justamente poder dotarles de oportunidades a las juventudes de Campeche en espacios de toma de decisión y de representación. Me parece que hay otra muy importante que es importante que se conozca, que son la 3 de 3 de violencia familiar, que aprobó tanto Cámara como Senado de la República, y que esto, por supuesto, que debe ser retomada por los congresos locales, y una serie de cosas más que me parece que son en beneficio de la gente. No hubo gasolinazos, no hubo alza de impuestos, no hubo nada en perjuicio de nuestro pueblo, que eso me parece lo más fundamental e importante. Y si escuchamos a la oposición como de repente cuando no tiene argumentos empieza a gritar, y además que un servidor respetó su tiempo, pues entonces en ese sentido, no, pues claro, en mesa revuelta sí, pero cuando no hay argumentos se empieza a interrumpir a un servidor ante la mayoría absoluta de esta oposición de esta mesa. Pero bueno, es importante. No, es importante. Cuando no les favorece, está mal. Y cuando les favorece, se debe de hacer. Es importante que a un servidor se le respete el tiempo cuando la oposición tiene 4 representantes en esta mesa y el gobierno de la Cuarta Transformación solamente tiene 1. Pobrecito. Ante los gritos e interrupciones, pues es difícil, obviamente, concretar en los tiempos. Nada de pobrecito, es nada más la realidad. Hay 4 representantes de la oposición y solamente hay un representante de la Cuarta Transformación. En conclusión, no hubo nada en perjuicio de nuestro pueblo. Sí, podrá haber el tema del cambio de INSABI a IMSS Bienestar, podrá haber, es un tema que justamente esa decisión del presidente, pero oigan, los dineros del INSABI no desaparecen por arte de magia, se trasladan al IMSS Bienestar, y justamente se hace con un enfoque de darle mayor prioridad al IMSS Bienestar, restablecer, reconfigurar, abastecer a los hospitales del IMSS y del IMSS Bienestar, como ya se está haciendo. También hay que poner en contexto a la gente, hubo 2 años de pandemia, que se atravesaron en el plan justamente de atención de salud del presidente. Entonces eso también es importante decirlo. Por eso no se han logrado los retos fundamentales en salud, por ejemplo. Pero sí se han hecho en otros enfoques, en otros sectores, como lo puede ser bienestar, como lo pueden ser derechos sociales. Y es en ese sentido en el que justo concluiré mi participación diciendo que el presidente de la República, sus senadores, sus diputados, justamente han legislado en favor de nuestro pueblo, justamente no han impuesto
No han subido los impuestos, no hemos tenido gasolinazos, justamente se ha controlado la inflación, el peso está mejor que nunca. Bueno, se han hecho cosas muy importantes en beneficio de las y los mexicanos. Muchas gracias, César. Antes de ir a la pausa, porque ya nos prolongamos, pues nada más aclarar también que pues Toño Gómez del PT está invitado y también hay invitados permanentes del Verde. La cosa es que no vienen, entonces ahí sí no podemos hacer nada, ¿no? Pues hay que decirle que vengan también para defender sus posturas. Vamos a una pausa y regresamos. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Estamos de regreso, estamos regresando para continuar platicando con este tema. Hay mucho que decir, bueno, ya prendieron la mecha acá. José Segovia, ¿qué tienes que decir respecto a este tema? Bueno, decir que de entrada que a César tiene que ser un poquito más tolerante a las intervenciones de los compañeros y a la propia ciudadanía, porque habla también que no se le hizo un perjuicio a la gente en estas reformas aprobadas por los senadores y irónicamente el perjuicio fue para todos los ciudadanos al desaparecer el INSABI. Creo que ahí es donde le pegas directamente a la salud y al bolsillo de los ciudadanos en todo México. Recordemos también, y lo hemos platicado en esta mesa, creo que de los daños más grandes en estas reformas fue esa. Claro, el tema de la militarización en el país, que ustedes como Morena han negado en todo momento, por supuesto que existe, por supuesto que va. En estas reformas lo hemos visto. Al darle a la Sedena, ¿sí? Un 80% creo que lo generado por turismo en cuanto a visas. O sea, miles de millones de pesos que le están dando a la Sedena, y con el caso que vimos que es del representante de la Sedena de este gobierno hace unas semanas, donde el despilfarro de recursos es igual de grande que cualquier otra acusación que haya hecho el gobierno federal, el mismo presidente de la República, a un exconsejero del INE. Creo que por demás, por donde lo querramos ver, la situación del país sí es lamentable. Yo respeto mucho la ideología de todos los compañeros de los diferentes partidos políticos, los ciudadanos, de todo mundo, porque creo que hay que respetar, porque hay que ser tolerantes. Y lo que está pasando en este país, sin duda, es el viejo PRI con el nuevo PRI de Morena. Y lo digo con mucho respeto para los priistas. Antes los priistas utilizaban sus mayorías para ejercer el poder, evidentemente, en las cámaras, y solamente se limitaban a levantar la mano o a levantar el dedo. Hoy es exactamente lo mismo con los senadores y diputados de Morena. Y aliados. Y aliados. No se salvan de ello. Pero finalmente, así es el poder. Lo utilizan. Así es el poder en México, no debiera ser así. Pero así lo es por muchos años, como dice bien Beto, de una manera cíclica, de alguna otra manera se empiezan a dar los mismos patrones que hubieron antes, pero el día de hoy no nos pueden traer a los mexicanos, a los campechanos con un doble discurso. Y me detengo con el INSABI, porque es un tema que le pega a todos de entrada, porque a lo mejor no a todos les pega las demás reformas, pero sí el INSABI le pega a todos, sobre todo a la gente que en este momento no son los nuevos ricos de Campeche, no son los nuevos ricos del país, que están disfrazados de las islas de Morena. El INSABI. Creo que al desaparecer el INSABI y se van a integrar al nuevo IMSS Bienestar, lo que va a pasar en esta ocasión es que el IMSS ya estaba a punto de colapsar. ¿Sí? Si tú no sabes, incluso ir al IMSS, ir a emergencia, tienes que comprar tus sagas y tu alcohol, porque ya la situación en el país no estaba sostenible. Y el hecho de llegar y mantener esta nueva creación o fusionar el IMSS con el bienestar no va a ayudar en nada. Créeme, no va a ayudar en nada. Solamente en Campeche hay muchos problemas en vacunología. Si alguien sabe qué pasa en vacunología, que nos lo diga. Pero aquí en Campeche, hombre, ¿para qué no? Pero lo que pasa en Campeche es un reflejo a nivel nacional, porque aquí estamos en chiquito y a nivel nacional es una cuestión más grande que nos rebasa a todos los mexicanos. Entonces creo que Andrés Manuel se está equivocando, creo que los albazos que está haciendo, esta música todas las mañanas, todas las madrugadas que nos pasa a todos los campechanos de noche, o a todos los mexicanos de noche, no va a ayudar al desarrollo de este país. Creo que se está estancando el país. Lamentablemente creo que Andrés Manuel siente en algún momento que está perdiendo fuerza, no sé qué le está pasando, qué necesidad hay de hacer lo que está haciendo, cuando puede ser a plena luz, a conocimiento de todos los mexicanos.
a enriquecer un debate en las cámaras, a enriquecer el debate en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, por el enriquecimiento de las discusiones de lo que se haya aprobado en las comisiones, enriquece, ¿sí?, el sistema parlamentario de nuestro país. Y eso Morena no lo está permitiendo y no pretende permitirlo. Insisto, utiliza su mayoría tal y como lo criticó con el PRI. Y está haciendo exactamente lo mismo, pero claro, hay que voltear a ver quiénes son los tapados de Morena que están a la luz de todo el mundo. Dirigentes nacionales, por empezando con el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que fue un gran priista de Tabasco, que al día de hoy se llena y se pone la bandera encima y se tira como Juan Escutia, hermano, tratando de salvar a este país, cuando en este país, en lugar de salvarlo, nos están metiendo al hoyo. Y lo digo con mucho respeto, ¿sí? Hay que respetar las ideas de cada uno, las posturas de cada uno. Tienes toda la razón cuando hablas que hay que dejarte terminar, pero también tienen que entender que los campechanos, los mexicanos, ya no se la están comprando a Andrés Manuel López Obrador, y lo que están haciendo es siguiendo desgastando las instituciones que a este país le han costado muchos años, ¿sí? Y lamentablemente, pase lo que pase en la elección de presidente de la República, sin duda, el que vaya a sentarse en esa silla, le van a dejar un gran problema, que esperemos que el país no vaya en decrecimiento económico y sobre todo de empleo. Muchas gracias, Pepe. Vamos a ir a las réplicas porque veo que hay mucho que decir aquí. A ver, vamos a empezar. Dos cosas rapidito, Rapidísimo para que rapidito. puedan participar todos, por favor. Decía ahorita aquí el compañero Segovia, claro que vamos a tener problema y el presidente lo sabe, que está haciendo malas cosas. Por eso anunció que en el 25 va a haber un problema económico grave. Pues claro, está desapareciendo todo, está dejando improductivo. A ver, se desapareció Financiera Rural. O sea, el país que no produce el alimento que se come su gente está condenado a desaparecer. Y fue otra bandera del presidente. ¿Y cómo? A la actividad rural. Por otro lado, vuelvo a decir, el presidente miente. Y miente porque cuando estaba fuera de la presidencia, como candidato, como ciudadano, como lo que lo vimos 12 años dedicarse, decía una cosa, criticaba al ejército en las calles. Decía que iba a bajar la gasolina. Hoy está a 23 y feria de pesos. Cuando en Estados Unidos, aquí enfrente, porque el barco viene de aquí enfrente, aquí estamos en Campeche, aquí enfrente de Houston, Texas, de Mississippi, de toda esa zona, está en esos estados a 15 pesos a los productores. Imagínense, pescadores, gente del campo, que puedas comprar tu diésel o tu gasolina en 15 pesos. O sea, no ha hecho bien las cosas y por eso hoy lo que está diciendo es, cuídense, que en el 25 vamos a tener un problema, pero es externo. Bueno, como yo sé que es un mentiroso, pues nada, le está achacando a lo externo el problema que le está creando y por eso vamos a tener un problema económico. Me están diciendo en producción que vamos a... Una pausa. ¿Vamos a ir a pausa o no, vamos a escuchar un audio? A ver, que creo que es una participación de Jack Bay. A ver, vamos a escucharlo. Saludos a la auditoría, a los compañeros de Mesa Revuelta. Nada más ser precisos con el tema de lo que está sucediendo con el fast track de Morena que hizo en el Senado, ¿no? Para empezar, de las cosas más graves está el tema de el CONACYT, que dice César, que acaba de mencionar César, que no hubo ningún daño al CONACYT, nada más se le aumentó humanidades y este tipo de cosas. La verdad me parece que ya basta de tanta mentira. Se eliminó el presupuesto del 1% del Producto Interno Bruto que estaba asignado para el CONACYT, que hoy ya se llama diferente. Eso pues nos habla de que a Morena no le interesa la gente que se investigue, no le interesa la educación, no le interesa la ciencia, y eso es grave, gravísimo. Por otro lado, no olvidemos también que Sedena fue investigado y se filtraron muchos documentos en el Guacamaya Leaks de la corrupción de Sedena. Hace poco supimos lo de Luis Crescencio, que
pues con sus lujos viaja en aerolíneas privadas con su familia y todo, los gastos excesivos. Y ahora pues se le encarga también una aerolínea que va a tener el gobierno federal, más dinero, más presupuesto. Tampoco podemos olvidar que Sedena también tiene muchísimos actos de corrupción con la construcción de los bancos del bienestar. Muchísimas adjudicaciones directas, corrupción, opacidad en todo el manejo del dinero, ya ha salido antes. Morena lo quiere minimizar y hoy le da más poder a Sedena. Es gravísimo que estemos en manos de este grupo de soldados que al final no entiendo realmente cuál es la posición del gobierno para darle más poder a los militares. Y me da que pensar. Otra cosa importante es que hagan este tipo de acciones en el oscurito, en lo guardadito, este cambio, estas sesiones rápidas para aprobar sin dejar que la oposición esté. Es triste ver cómo todo lo que criticaba Andrés Manuel hoy lo hace y peor. Bien, pues ahí está la participación de Jack Valle. César, ¿querías agregar algo también? Sí, muy rápido. Ahora que toca el tema CONACYT, yo no quise profundizar en las reformas, pero si bien es importante decirle a la gente, el CONACYT no desaparece, se transforma, como ya lo señalamos. Ahora las becas no tendrán intermediarios, coordinaciones, asociaciones, fundaciones o instituciones académicas que justamente repartan estas becas y justo tengan un moche. Se garantiza, para que lo escuchen los de Movimiento Ciudadano, se garantiza que el presupuesto no pueda ser menor que el año anterior. O sea, eso de que desaparece la financiamiento es una total mentira. Se garantiza para que nuestros investigadores e investigadoras puedan tener no solamente el mismo recurso, sino un poquito más año con año. Y es importante decirle a esta oposición que está aquí representada en Campeche que la visión del presidente, yo entiendo que no la compartan. Es importante respetar eso y yo respeto las posturas de la alianza que hasta hoy en día está firme, ¿no? Y que ojalá Movimiento Ciudadano se una con ustedes, porque al final pues, son lo mismo. Y es importante decirles a la gente que el presidente ha hecho lo que ningún gobierno hizo con anterioridad, que yo sé y que allá afuera sabe la gente, que el presidente está haciendo un gran trabajo, que el presidente no tendría la cara para defraudar al pueblo de México, al pueblo de Campeche, y por eso es tan querido y aceptado el presidente de México. Si ustedes traen otros datos, muéstrenmelos. Pero las últimas encuestas que yo vi, la aceptación del presidente sigue en los mismos números de cuando él llegó. O sea, entre un 60 y un 70%. Si perdemos o ganamos en el 24, eso lo va a decidir la gente. Si tenemos mayoría simple en las cámaras o tenemos mayoría calificada, eso lo va a decidir la gente. Pero la gente también ya se dio cuenta de quienes se dedicaban a saquear este país y por eso no daba para proyectos tan importantes como lo puede ser la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, el tren transísmico, el aeropuerto Felipe Ángeles, comprar una refinería, no solamente hacer una barda, y da para eso y da para mucho más cuando se ejerce y cuando se aplica el recurso público con honestidad, rinde. Cuando no, pues obviamente no alcanza para nada, ni para subir el salario mínimo. Mira, Muchas gracias, César. Vamos a ir a una pausa porque pues necesitamos cumplir con los tiempos de producción y Ayer regresamos nos para que mandaron tengan esta su encuesta. réplica. Vamos a una pausa y regresamos. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Bien, ya estamos de regreso para continuar platicando con nuestros panelistas para las réplicas pendientes. Beto. A ver, primero porque le quiero contestar al diputado César, que dice que en esta mesa él se siente oposición, que todos están en contra de él. No es así, César. Yo he criticado lo que ha hecho mal el PAN, lo que ha hecho mal Yo el también. PRI, lo que ha hecho mal Movimiento Ciudadano,
como una voz ciudadana. Y lo que ha hecho Morena, lo que es evidente, también he dicho que han hecho cosas buenas. Entonces no me puedes meter en esa misma bolsa, como dice mi presidente. Lo que sí te puedo decir es una cosa, Morena está conformado por la mitad de priistas y de otros partidos y la otra mitad de morenistas puros como tú. Por lo tanto, son lo mismo. Están haciendo las cosas mal. Y hay otra cosa. Si a nivel nacional la percepción del presidente es de arriba del 50%, casi el 58%, a nivel estatal, a año y medio, el gobierno estatal, encabezado por Laida Sansores, su nivel de percepción y aceptación no llega al 30%. Entonces, aguas, pónganse abusados. Pónganse abusados. ¿Por qué? Porque en el 24 la gente se los va a cobrar. Y te vuelvo a insistir, yo como voz ciudadana te lo digo con todo respeto. Y si lo quieres tomar como un análisis político, bien. Si no, no. Hay otros que pueden decirte las cosas como son. Pero no nos comportemos como personas que estamos ideologizados nada más como borreguitos. Hay que pensar también como personas que tienen un criterio propio. Punto. Ana. Pues mira, la realidad es que si el PRI en su momento tuvo una mayoría y tuvo, pues sí, muchas decisiones se tomaron porque el PRI tenía una mayoría, fue precisamente el PRI, que no se les olvide, fue precisamente el PRI el que, obviamente, por una lucha de la oposición, le da la oportunidad de participar o les abre las puertas para la participación a esos grupos minoritarios que querían ser parte de las decisiones de México. Aparecen los pluris precisamente para que tengan una oportunidad de participarle, de levantar la voz y decir y de tomar decisiones por México. Eso no se les olvide, porque sí es una realidad que quieren negar. Y otra cosa, que finalmente todo es mentira César, por favor, todas las banderas del presidente, lamentablemente para México, se han venido para abajo. Que la salud de Dinamarca no la tenemos, que la gasolina 10 pesos no la tenemos, que todo el crecimiento económico que iba a tener México. Que no iba a haber corrupción. Que no iba a haber corrupción, no tenemos. Lo vemos con el INAI, no quieren poner al comisionado del INAI porque quieren desaparecerlo. El presidente ya lo dijo con todas sus palabras, que no tiene caso que exista porque es la institución autónoma que puede dar a conocer toda la corrupción que ha habido en este sexenio. Y yo no estoy diciendo que no haya habido en otros, pero de todo lo que se han quejado durante todo ese tiempo, lo están haciendo peor, igual, y aumentado. Igualito. Es lamentable. No, es lamentable, porque realmente aquí, y como siempre lo he dicho, quien pierde somos los ciudadanos y quien pierde es México. Así de sencillo. Ya basta de estar enfrentándonos y polarizándolos a los ciudadanos mexicanos. Estamos unos contra otros. Los mismos mexicanos nos estamos agarrando del pelo. No puede ser posible. Y desde el día 1, el presidente de la República es el responsable de esa polarización y de ese choque y ese enfrentamiento que hay entre los mismos mexicanos. Somos todos somos México. Pero él se ha encargado de polarizarnos desde el día 1 de su administración. Muchas gracias, Ana Gabriela. César. Además quisiera agregar que los datos que por supuesto trae Alberto Kutz, que no sé a qué partido pertenezca al día de hoy o si no pertenece a ninguno, está muy bien, pero quiero decirle al compañero que el partido Morena, nuestro gobierno del estado, no anda mal. Eso se los puedo asegurar, no anda mal. Me parece que el tema a vencer, por supuesto, es la capital, pero esto ya se sale del contexto en el que estamos participando. Y lo digo nada más para ser muy concreto. El gobierno del estado no está mal calificado, la gobernadora tampoco está mal calificada, y producto de esos viajes que ustedes tanto critican, vamos a tener muy buenos resultados anunciados dentro de los próximos meses. Entonces, lo que se viene para Campeche es de mucho beneficio para las y los campechanos, lo que por más de 90 años no hizo el PRI, pero sí lo que hizo el PRI y lo que hizo sus partidos que le acompañaron, el PRI, el PAN, el PRD, fue desaparecer
los miles de empleos con la reforma energética que se aprobaron. Por eso no tenemos la gasolina a 10 pesos. Pues ve cómo está Beto está Campeche, afiliado al tú Papi, dime. ¿no? Tu partido es el Papi, ¿no? Ve cómo está Campeche. A ver, Pepe Segovia. Si las gestiones van a traer beneficio para los campechanos, Pues qué bienvenido. bueno. O sea, creo Pues que sí. es parte del trabajo que tiene que hacer cualquier Es su gobernador, responsabilidad. cualquier presidente municipal. Creo que las relaciones políticas y las gestiones son importantes. Creo que nos estamos atrasando. Ya llevamos un año 6, Medio. 7 meses, año y medio. Entonces hemos visto todavía. Qué bueno que en algún momento vamos a tener los campechanos los resultados de esta gestión, porque tanto nos hace falta. ¿Por qué? Pues porque gobiernos de este y anteriores nos han puesto los campechanos y a los ciudadanos en todo el país en la situación en la que estamos. Ciudadanos sin dinero en la bolsa, con una inflación que no se reconoce, pero cuando vas al súper los precios no son los mismos que hace 4 o 5 meses, ¿sí? La canasta básica, aunque no lo digan, de nada sirve el incremento del salario mínimo porque vas al súper y no lo refleja. Y la militarización que está pasando en el país, que me parece que un gobierno de izquierda como el que representa Andrés Manuel López Obrador, que creo que, bueno, y ahora voy entendiendo el tema, que siga queriendo militarizando el país, creo que no es congruente para lo que nosotros los mexicanos queremos, y que es el desarrollo para todos los mexicanos. Y lamento, y voy a hacer un comentario, a ver si no me salgo de contexto y a ver si no me caen encima. Los apoyos que se le dan a muchos ciudadanos por los diferentes programas, que vamos a suponer, entre comillas, para la gente que nos escucha, que es para el beneficio de los mexicanos, de nada les sirve. Porque cuando van a un hospital, tienen que comprar de ese dinero gastos para los medicamentos, gastos para completar la despensa de la casa, gasto para comprar la gasolina que está muy cara, gasto para el diésel, para el apoyo a los pescadores que ya no tienen ningún tipo de apoyo, o sea, gasto ahora para los agricultores que ya tampoco van a tener el apoyo, o sea, ese recurso se lo están dando y ya está etiquetado para todos los gastos que tiene que generar la vida cotidiana y donde el gobierno ya no existe, ni en programas, ni en apoyo para los sectores, al menos no, ¿sí? Para el beneficio real y muy objetivamente de ellos. Muchas gracias, Pepe. Bien, ya estamos llegando a la parte final. Antes de concluir, darles ahora sus minutos a los que nos escriben en redes sociales, porque también ellos dejan sus opiniones. Edmundo Dantes dice: la República se conforma de 3 poderes y López siempre criticó que el legislativo no sea independiente del ejecutivo y hoy, cual mentiroso, tiene sumisos al legislativo de mayoría simple y con el cinismo del mundo los pone a sesionar en su palacio, mienten y traicionan. Lo que Morena demuestra es que no gobiernan para todos, solo gobierna para lo que la presidencia ordene y mande. Si su señoría, como usted mande, señala Edmundo Dantes. Fernando Flores, buenos días, muchos saludos, muy buen programa. Tienen razón, solo en Mérida la gasolina está ya 20 pesos porque aquí mucho más cara y la razón es que el presidente quiere más poder y listo, no le interesa el país. ¿Qué? No le interesa el país, gente, es como Maduro, señalan. Por algo es su íntimo amigo, los comunistas solo los que están a su lado viven como reyes. Jorge Alberto Duarte González, se me hace que tienen una grabación de Valle y cada martes repite lo mismo, que se ocupe mejor de verlo de su partido, con qué desfachatez critican los priistas y panistas, ahora resulta que están preocupados por la gente, que ustedes fueron los que nos fregaron, todos desaparecieron las pensiones y estamos pagando una deuda que ustedes repartieron, Fobaproa. Fernando Flores, el amigo de Morena, alias Molécula 2, no andan mal, amigo, abre los ojos. Dice Tere Canul, Fernando Flores dice: los apoyos es manera de amarrar a la gente, no sirve para nada, así como está el pollo a 55 pesos el kilo. Tere Canul, el precio de la gasolina en varios estados está en precios más bajos que en Campeche, pero lo primero que hay que preguntarnos es quiénes son los dueños de las gasolineras. Bueno, pues los comentarios que nos dejaron en redes sociales. Muchísimas gracias por habernos acompañado a nuestros panelistas: Ana Gabriela Sánchez Pérez del PRI, Nelly Márquez Zapata del PAN, Buenos José días, Segovia del un PRD, saludo. César González de Morena y Alberto Cuscán del Papi. Muy bien, nos despedimos, se despide a todos ustedes, yo soy Marmes y nos vemos en la próxima edición. Los editorialistas de Mesa Revuelta regresarán el próximo martes a las 8 de la mañana para defender con la razón sus ideologías. Solo en Radio Fórmula Campeche.